En algunos raros casos, los objetos del pasado nos ofrecen la posibilidad de ver el pasado, de literalmente ponernos en la situación, en los ojos de las personas que habitaron el pasado y que representaron el entorno, el mundo en el que vivían. No solo el mundo de los animales o de las plantas o de los seres humanos que los rodeaban, sino en algunos casos singulares, el mundo de las construcciones y de los paisajes en los que vivían. Mi nombre es Luis Jaime Castillo, soy profesor de arqueología y hoy en Umbrales desarrollaremos el tema que hemos llamado Modelando el Mundo, representaciones arquitectónicas en el arte precolombino. En el Perú las encontramos en todos los periodos, desde lo más temprano, en el periodo formativo, hasta maquetas incas que representan verdaderos paisajes o edificios emblemáticos. A través de ellas tenemos la posibilidad de ver estos monumentos, estos edificios, a través de los ojos de las personas que estuvieron presentes cuando estos edificios verdaderamente estuvieron en funcionamiento, cuando estaban pintados y decorados, cuando las paredes estaban maravillosamente representando imágenes, ¿no es cierto? O tenían puertas que hoy día han desaparecido y generalmente techos que eran ligeros y que han destruido o han desaparecido con el tiempo. Son maquetas que representan edificios que existían o son maquetas que se hicieron para poder ayudar en el proceso de construcción. Las hicieron arquitectos como maquetas modernas en el proceso de la construcción del edificio, fueron presentadas a un personaje para que éste pudiera ver cómo iba a quedar esta gran obra en la que iba a invertir, ¿no?, grandes recursos sociales, o solamente eran representaciones de los edificios que tenían un valor emblemático, un valor simbólico para las personas que lo utilizaron. Denotan de repente alguna relación entre los individuos que los usaron, que celebraron rituales en ellos o que los poseyeron, por ejemplo. Acompáñenos en esta búsqueda. Vamos a entrevistar a arquitectos, vamos a entrevistar también a estudiantes, vamos a entrevistar a arqueólogos para ver si el estudio de la arquitectura se puede hacer complementando la información real de los edificios que encontramos con la información que tenemos en estos increíblemente valiosos artefactos que son tan característicos de nuestro pasado precolombino. El Museo de Arte de Lima, bajo la curaduría de Cecilia Pardo y los arquitectos Paulo Dam y José Canciani, y quien habla, ¿no?, organizamos una muestra para poder recoger estos artefactos y presentar al público peruano, al público limeño, ¿no?, una exhibición basada en los estudios y en nuestro conocimiento más reciente sobre la temática de la representación arquitectónica del mundo precolombino. Cecilia está a punto de tener, ¿no?, una bebé y el tema de los niños en esta casa está presente por todos lados. Estos son juguetes, ¿no es cierto? La gente los ve como las miniaturas, cuando se hacen representaciones chiquitas, la gente suelta su lado lúdico, ¿no es cierto?, su lado infantil, disfruta la maqueta, disfruta la representación de la arquitectura de una manera diferente a como disfruta el arte abstracto o disfruta la representación de la divinidad. Aquí hay una cosa diferente, ¿no es cierto? Y la gente reaccionó ante eso. Claro, y yo creo que la pieza principal ahí es la maqueta de madera, Chimú, que viene de la Boca de la Luna y que logramos tenerla, que es una maqueta de madera con una serie de personajes dentro realizando diferentes actividades. Tienes el músico, tienes el que lleva la ofrenda, tienes la momia, tienes el oficiante religioso que dirige la ceremonia. Pues a partir de esa pieza generamos todo un programa educativo a partir de casi un rompecabezas que los niños podían hacer.
los museos generalmente preparan exhibiciones en base a sus propios fondos, es decir, a sus propias colecciones. Pero curar una muestra que abarque muchas colecciones. ¿Cuántas colecciones estuvieron involucradas en este caso? Más de 20. Más de 20, es decir, 20 museos, colecciones privadas que se congregaron para hacer la mejor selección posible, que no se limite a un museo. Eso no es muy frecuente, ¿no es cierto? Es un esfuerzo, aunque no parezca, muy grande. No todos los museos lo hacen. Los museos, como tú dices, parten de sus fondos para generar contenidos, pero por primera vez yo creo que en la historia nunca se ha hecho, porque en el 76 hubo una exposición chiquita que organizó Cartucho Miro Quesada, que es el precedente a la exposición que hicimos nosotros y que reunió los artefactos que se conocían entonces. Claro, ¿no? que eran de colecciones todos. Exactamente. Lo que hemos logrado hacer ahora es incorporar piezas de excavación, como las maquetas de San José de Moro, como el cetro de Zipán, como la maqueta Chimú de la Huaca de la Luna, o como piezas huaqueadas, saqueadas, pero con conocimiento posible de procedencia. Entonces les hemos podido a través de estas piezas contar una historia. Entonces yo creo que ha funcionado muy bien, ¿no? Y uno de los co-curadores de la muestra fue el arquitecto José Canciani, profesor de la Universidad Católica y probablemente hoy día la autoridad máxima en el tema de la arquitectura precolombina. La palabra o el término representaciones arquitectónicas es bastante amplia. ¿Qué abarca? Abarca varios campos porque la arquitectura misma es una representación, ¿no? A veces confundimos la arquitectura con solamente un edificio, el espacio construido, pero la arquitectura también expresa formas y a través de las formas expresa mensajes, contiene un lenguaje. O sea que el trabajo arquitectónico puede haber sido no solamente construir o idear o planear el edificio, sino construir representaciones de edificios. En el proceso de proyección de un edificio, uno parte de una idea, un concepto, y a partir de eso busca de representarlo, cómo se le ocurre a uno. Estamos en la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú con el decano, el arquitecto Freddy Cooper. Hemos llegado justamente en el final del semestre académico, cuando los estudiantes están presentando sus trabajos finales, que además, como vamos a ver, requieren de la preparación de maquetas sumamente complejas. ¿Cómo cambia un joven en este proceso en el que se convierte en un arquitecto? Es un proceso complejo porque inciden en él la aproximación que la docencia realiza de varias maneras para familiarizarlo con una serie de estímulos que tienen que finalmente lograr crear en él una capacidad para producir formas que permitan desarrollar espacios y volúmenes que puedan ser habitables o que sirvan a los fines, digamos, de la convivencia social entre las personas. Entonces, esto se hace esencialmente en una escuela de arquitectura a través del eje de la formación. Entonces hay una parte del entrenamiento que tiene que ver con cómo representar esto que uno elabora y que tiene que además tener la posibilidad de transmitir unos contenidos y de ahí que sea a través de planos o a través de maquetas que son realmente la representación tridimensional ya más próxima a la realidad física que utiliza el estudiante de arquitectura o eventualmente el arquitecto para expresarse. Desde que instituimos los proyectos de fin de carrera adoptamos la práctica de que en todos los jurados que examinan a los alumnos que optan por el fin de carrera se invitara a 2 profesores extranjeros. Y bueno, este año hemos invitado a Carla Joacaba, que es una arquitecta brasileña que vive en Río, que es profesora de la Escuela de la Universidad Católica de Río y que es una arquitecta muy distinguida, e igualmente Víctor Pimster, que es un arquitecto de origen mexicano-chileno, pero que trabaja en Barcelona, es un hombre un poco universal y que es igualmente un profesional, pero además es un hombre con una experiencia cultural más amplia porque ha hecho otras
cosas en el mundo digamos, de la creatividad. En el Perú tenemos monumentos verdaderamente antiguos, pero verdaderamente antiguos. En Caral nos podemos ir más o menos a unos 5.000 o 6.000 años, digamos, para atrás, que definitivamente requirieron de algún grado de planificación. Y la escuela de arquitectura más antigua del Perú no debe tener 100 años. Eso quiere decir que hay arquitectos, ¿no es cierto?, o hay gente que está diseñando, pero no hay formación. ¿Cómo se puede llegar a proyectar, cómo se puede llegar a diseñar sin haber pasado por eso que ahora conseguimos que es indispensable? Bueno, existe siempre la arquitectura intuitiva, la matemática intuitiva. No creo que no existía matemática, porque la matemática está en las cosas. Entonces había una matemática intuitiva, una arquitectura intuitiva, los constructores intuitivos también. Yo he visto una construcción de piedra sin ningún instrumento, que cortaron la piedra perfecto y que hicieron un muro perfecto sin nada, solo una habilidad, con la habilidad manual. Las maquetas y las representaciones arquitectónicas que encontramos en el arte precolombino parecen no ser, digamos, imágenes o representaciones que preceden al objeto, sino que son más bien representaciones de los edificios que ya existían. Y en estas imágenes lo que hemos encontrado es un conjunto de distorsiones de lo que pudo haber sido el edificio original. Es decir, que no se intenta hacer un modelo, no hay una maqueta en el sentido arquitectónico, sino que hay más bien una representación que construye o parece construir una imagen. O sea, está tratando de decirnos algo, trata de decir algo. No, creo que los arquitectos siempre se mueven entre ideas abstractas, ¿no? y un hecho muy concreto que está en la edificación. Muchas veces las ideas se dispersan durante la construcción, o sea, no acaban de ser solucionadas como uno querría. O sea, Andrea Palladio, cuando escribe los 4 libros de arquitectura, dibuja todos sus edificios de forma distinta a como fueron construidos, porque está dibujándolos como él querría que hubieran sido los edificios. Porque en el proceso de construir igual los solares no eran rectangulares, sino que tenían alguna parte irregular. Entonces él construye una imagen de su arquitectura que es falsa, no se corresponde con, o más que, no es que sea falsa, es que lo que le interesa transmitir es la idea que hay detrás de los edificios, mucho más que la realidad de la construcción. Porque al final lo que interesa no es tanto qué es lo que el edificio o cómo es, sino qué significa o para qué sirve. Bueno, tal vez más que eso hay algunas ambiciones dentro del proyecto de arquitectura que a veces se pierden un poco y esta representación a posteriori a veces trata de corregir lo que la realidad distorsionó sobre las ambiciones de arquitectura.